Ya, aquí tú las llevas, ¿no? Ya, gracias. Ya, entonces solo los puntos claves y los que podrían ser de pregunta de examen, ¿ya? La siguiente. Cuando hablamos de TEC, hablamos sobre su importancia, y la importancia era que era una importante causa de morbimortalidad, ¿no? Y que afectaba sobre todo a las personas en edad económicamente activa, ¿no? La siguiente. Dentro de las causas más frecuentes, la causa más frecuente en nuestro medio era accidentes con vehículos motorizados, ¿no? Y de hecho nuestro medio es súper frecuente por esa causa. La siguiente. La siguiente. Primera causa de muerte entre 15 y 45 años, ¿no? Ya, listo. Aquí venía el asunto, ¿no? Entre las modalidades de imagen había radiografía convencional, había tomografía, había resonancia y algunas técnicas funcionales. Una de las primeras cosas que dijimos fue que la radiografía de cráneo era prácticamente no útil, ¿no? La siguiente. Y que de hecho la tomografía era la que nos iba a permitir mantener o hacer los diagnósticos más precisos, ¿no? ¿Cuáles eran los motivos para no hacer radiografía de cráneo? Pérdida de tiempo, ¿no? Ya que el hecho que no hubiera fractura no indicaba que hubiera una lesión subyacente, eso hay que entenderlo, ¿sí? Y también que, sobre todo ese punto, ¿no? Que la ausencia de fractura no debe tranquilizarnos porque no nos dice si hay o no hay lesiones subyacentes. La siguiente. Ahora, para que nosotros sepamos a quién le pedimos tomografía y a quién no, nuestra primera aproximación era la escala de coma de Glasgow, ¿no? Y la escala de coma de Glasgow nos catalogaba el TEC como leve, si es que la escala de coma de Glasgow era de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo cuando era 8 o menos de 8, ¿no? La siguiente. Entonces, esta, de hecho, viene, ¿no? ¿Cuándo hacer una tomografía? ¿Cuándo hacer una tomografía? En traumas menores, siempre y cuando se cumplan criterios que vamos a ver en un ratito. En traumas moderados y severos, sí o sí. En trauma pediátrico era dependiente netamente del juicio clínico y definitivamente si es que yo tenía un deterioro progresivo post-trauma durante las primeras 72 horas. La siguiente, por favor. Estos eran los criterios clínicos para realizar una tomografía en caso de un TEC leve, ¿no? Dolor de cabeza intenso, presencia de vómitos, si es que el paciente estaba intoxicado con drogas o alcohol, mayores de 60 años, déficit de memoria a corto plazo, que ya lo hemos explicado, y hallazgos físicos de trauma supraclavicular, y esto le explicamos por qué, porque ahí estaban los troncos supraórticos, no estaba la carótida, estaba su bifurcación, y nos podía dar lesiones cerebrales. Pasa, flaca. Aló. Entonces recuérdense, ¿a quiénes le pido TAC? A los que tienen trauma craneoencefálico moderado a severo, a todos. ¿A quiénes más? Aquellos que se deterioran. ¿A quiénes más? Si es TEC leve, siempre y cuando tenga criterios clínicos que me hagan sospechar lesión grave, ¿no? La siguiente. Ahora, habíamos dicho también que dentro del TEC había lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primarias relacionadas con el momento del impacto y las secundarias relacionadas con injurias que se producen después de que se ha presentado el impacto, ¿no? La siguiente. En cuanto a las fracturas, las catalogamos en tres, ¿no? Fracturas lineales, fracturas diastásicas y fracturas con hundimiento. Y de hecho, la que nos importaba de todas estas, ¿cuál era? Fracturas con hundimiento, ¿no? La siguiente. La mayoría de fracturas lineales se van a presentar en la calota, la minoría se van a presentar en la base. Y cuando se presentan en la base del cráneo hay que tener cuidado con las que comprometan a los peñascos, ¿no? Porque van a comprometer al mesotímpano y podrían comprometer estructuras nerviosas como son el nervio facial o el nervio auditivo. La siguiente. Miren un ejemplo de fracturas lineales. ¿No? Recuerden, cuando yo hablo de fracturas lineales, diastásicas y con hundimiento. ¿Cuáles me interesan? Con hundimiento. ¿Por qué? Porque estas fracturas con hundimiento pueden funcionar como focos epileptógenos posteriormente. La siguiente. Esto para demostrarles nada más que si uno solamente ve los planos axiales, los cortes axiales, podría no ver este tipo de fracturas que están ortogonales al mismo plano del corte, ¿no? La siguiente. La siguiente. Ahí está, típica fractura con hundimiento, ¿no? Recordar que cuando el hundimiento es mayor a 1 centímetro, amerita resolución quirúrgica, ¿sí?
Entonces, retomando, tomo solamente TEC moderado a severo, TEC leve si es que cumple criterios clínicos o si tengo deterioro progresivo en las primeras 72 horas del trauma. Radiografía, ni afanarse en tomarla, no sirve. En cuanto a las lesiones primarias y a las lesiones secundarias, primarias las relacionadas con el momento del impacto. ¿Cuáles son las primarias? Una de ellas, fractura. ¿Cuántos tipos de fractura? 3. Lineal, diastásica y deprimida. ¿Cuál me importa? La deprimida. Si se pasó una fractura lineal no hay problema, no va a dejar secuela. Pero si se te pasa una fractura deprimida, esa sí puede dejar secuela. Sobre todo aquella que es mayor de 1 centímetro en cuanto a profundidad. Esa debe ir a cirugía. La siguiente. Ahí estamos viendo la fractura, en este caso deprimida o con hundimiento en la región frontal, ¿no? En las imágenes en ventana ósea y en esta reconstrucción en volumen rendering. Recuérdense, mis queridos flacos, uno debe evaluar fracturas siempre en ventana ósea. En cualquier otro tipo de ventana parenquimal cerebral se va a pasar la fractura. La siguiente. Muy bien, heridas penetrantes, como en este caso, no tengo un cuchillazo ahí, ¿no? La siguiente. Los hematomas, ¿no? Habíamos hablado de 2 tipos de hematomas yuxtadurales, ¿no? Que están alrededor de la dura. Aquel que está por encima de la dura madre, ¿cómo se llama? Epidural. Y aquel que está por debajo se llama subdural. La siguiente. El epidural tiene esa forma, ¿no? De lente biconvexo, ¿no? Lente biconvexo y no atraviesa suturas. A diferencia del subdural, que tiene forma de semiluna y que sí atraviesa suturas. Recuerden eso. Lo más importante no es que sea biconvexo o que sea cóncavo. Lo más importante es que atraviese o no suturas. Definitivamente el epidural no puede atravesar suturas cuando el subdural, por característica, siempre atraviesa suturas. Recuerden eso para su examen. La siguiente. La mayoría de hemorragias epidurales se deben a sangrado arterial y la mayoría de sangrados subdurales se deben a sangrado venoso. Por esa razón es que no existe hematoma epidural crónico, ¿no? Porque como es un sangrado arterial crece muy rápido y rápidamente requiere solución quirúrgica. En cambio el subdural, que sí es venoso, puede cronificarse, ¿no? Y es así que tienen hematomas subdurales agudos, subagudos y crónicos, ¿no? Siendo el agudo el más hiperdenso y el crónico el que tiene la misma intensidad o la misma densidad que el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Miren, en este caso tenemos acá un hematoma epidural en tomografía, en resonancia, y en la ventana ósea vemos que está asociado a una fractura con hundimiento, ¿no? Así. ¿Cómo se ve un hematoma en resonancia magnética? Solamente para su conocimiento, la siguiente. Un hematoma epidural en resonancia, miren, clarísimo que es epidural, ¿no? No atraviesa suturas, solamente está en el hueso frontal y tiene la forma biconvexa, ¿no? Y si yo tengo una forma biconvexa pero que atraviesa suturas, ¿es epidural? No. Lo más importante para determinar cuál es subdural y cuál es epidural, el hecho de que atraviese o no suturas. La siguiente. Muy bien, los subdurales, la siguiente. Miren, hematoma subdural típico, ¿no? Se está viniendo desde la zona frontal hasta la zona parieto-occipital. Definitivamente ha atravesado suturas. Y si uno lo ve acá, podría verlo convexo, ¿verdad? Y podría decir, esto es un epidural. Pero no, señores, este es un subdural, ¿por qué? Porque atraviesa suturas. Como es hiperdenso espontáneamente, ese es un hematoma subdural agudo, ¿no? El subagudo tiene la densidad muy similar al parénquima cerebral y el crónico tiene la densidad similar al líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Huevo, ¿no? La siguiente. Miren, este es un hematoma subdural subagudo y como ustedes pueden ver, la densidad que tiene este hematoma es muy similar a la densidad del parénquima cerebral. Por lo tanto, este es un hematoma subdural subagudo. El agudo hiperdenso, el subagudo isodenso y el crónico hipodenso. ¿Cerrado? La siguiente. Muy bien. A veces puede presentarse en ambas convexidades. La siguiente. El crónico, miren ustedes, tiene la intensidad o la densidad, perdón, muy similar a quién? Al líquido cefalorraquídeo, ¿no? La siguiente. Miren ahí en resonancia magnética cómo se ven, puede presentar múltiples niveles hidrohídricos en su interior y estas bandas que a veces jalan
y hacen que parezca convexo, ¿no? Pero recuérdense, lo más importante para que yo diga que es subdural o epidural es que no atraviese suturas. No atraviesa suturas epidural, sí atraviesa suturas subdural. Y el subdural puede ser agudo, subagudo y crónico. Es la segunda lesión primaria que estamos estudiando, ¿no? La primera fue fracturas lineales, deprimidas, diastásicas. Ahora estamos viendo hematomas extraaxiales, que son los subdurales, epidurales, y el siguiente tipo que vendría a ser los subaracnoideos, ¿no? La siguiente, esta ya estamos cansados. Otra alternativa de lesión son los higromas, ¿no? Los higromas no son otra cosa que colecciones de líquido cefalorraquídeo que se producen por pequeños desgarros que se van a dar en la aracnoides y van a permitir salida del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes imaginarán, el diagnóstico diferencial más difícil es con hematoma subdural crónico, ¿no? Es muy similar. La siguiente. Muy bien, este es el otro tipo, súper peligroso. Está relacionado con el 26 a 56% de los TECs graves y es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? La presencia empeora el diagnóstico, ¿por qué? Porque la hemorragia subaracnoidea no solamente causa problema por el volumen o por la invasión ventricular, sino también causa problema porque a mayor severidad de hemorragia subaracnoidea, mayor riesgo de hacer ¿qué cosa? Vasoespasmo, ¿no? Y el vasoespasmo puede generar áreas de isquemia. O sea, el hecho de encontrar hemorragia subaracnoidea automáticamente está empeorando el pronóstico del paciente que yo estoy manejando. La siguiente. Y acá vemos cómo se ve una hemorragia subaracnoidea, ¿no? En este caso está dispersa en las cisternas supracelares, ¿no? Las de los valles silvianos, la de la lámina terminal, y se está yendo hacia las perimes encefálicas. Otra clave para ver las hemorragias subaracnoideas: se meten al valle silviano y se meten entre los surcos y las fisuras, ¿sí? 3 tipos de hemorragias: hematoma subdural, epidural y subaracnoidea. De esas 3, ¿cuál es la peor? La subaracnoidea. ¿Cuán más peor es una hemorragia subaracnoidea? Entre mayor volumen haga, entre más se meta a los ventrículos, ¿verdad? Esos son las más graves. La siguiente. Ahora, las lesiones intracerebrales dijimos que eran las contusiones hemorrágicas, ¿no? Y las contusiones hemorrágicas eran córticos, subcorticales y se presentaban con mayor frecuencia, ¿dónde? En la base, ¿no? ¿Por qué? Porque era el cerebro que corría sobre esa base rugosa que tiene el cráneo. La siguiente. Y ahí tenemos la típica localización, ¿no? En las fosas frontales y en las fosas temporales. Esto obviamente no es un hematoma epidural, evidentemente no es hematoma subdural, ni es una hemorragia subaracnoidea. A diferencia de esas lesiones extraaxiales, esta es una lesión intraaxial, ¿sí? ¿Cómo se llama? Contusión hemorrágica, ¿sí? La siguiente. Y esas son dinámicas, ¿no? Uno puede encontrar las pequeñitas al principio y después pueden ir creciendo, ¿no? Ahora, otro punto importante: la mayoría de veces las contusiones hemorrágicas van a ser lesiones de contragolpe, como en este caso, ¿no? Acá estamos viendo el chinchón, ¿no? ¿Cuál es el nombre técnico del chinchón? Cefalohematoma. El nombre técnico del chinchón es cefalohematoma. Aquí tenemos un cefalohematoma y este cefalohematoma implica la zona de golpe, y en la zona de contragolpe se ha dado una contusión hemorrágica, ¿no? En este caso, la zona de golpe ha sido acá atrás, a nivel parieto occipital, y cuando atraviesa suturas se llama hematoma subgaleal. Cuando no atraviesa suturas se llama cefalohematoma. Entonces acá tengo mi hematoma subgaleal y como lesión de contragolpe tengo las contusiones hemorrágicas. La siguiente. Tremendas contusiones hemorrágicas, ¿no? La siguiente, por favor. Y como les decía hace un rato, la evolución es dinámica, ¿no? Algo importante, y esto hay que resaltarlo, es que si la tomografía se realizó en las 3 primeras horas tras el trauma, de hecho hay que pedir una tomografía de control hacia las 12 horas. ¿Por qué? Porque la evolución del trauma es dinámica. Puedo tener una lesión muy pequeñita, no quirúrgica, en las 2 primeras horas, pero a la 10ª o 12ª hora puede ser una lesión que requiere evacuación, ¿no? Recuerden eso siempre. Si la primera tomografía fue realizada en las primeras 3 horas, se tiene que hacer una hacia las 12 horas, ¿no?
La siguiente. Daño axonal difuso. Lo identificamos el ejemplo clásico del niño al cual el papá lo sacudía, ¿no?, para demostrarle su afecto. La siguiente. Y lo que ocurría acá era una fuerza de cizallamiento que lesionaba, que interrumpía el flujo de los axones, el flujo axoplásmico, y generaba edema neuronal, ¿no? Zonas de edema neuronal. Eso se llaman bolas o nodos de redacción. La siguiente. ¿Cómo se iban a manifestar? Se iban a manifestar en tomografía como lesiones hemorrágicas puntiformes en la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca o a nivel de los ganglios basales, ¿no? Pero la mejor forma de verla era en resonancia magnética. La siguiente. Otra zona típica de lesión axonal difusa es el cuerpo calloso. Como en este caso, ¿no? En este caso que estamos viendo, estas pequeñas hemorragias puntiformes entre las zonas de unión de sustancia gris y sustancia blanca. En el contexto de trauma, eso nos tiene que hacer pensar en una lesión axonal difusa. La siguiente. En este caso, en el mesencéfalo, ¿no? Acá, este incluso tiene un nombre propio, se llama hemorragia de Duret, de muy mal pronóstico. Y acá un foco hemorrágico puntiforme subcortical, ¿no? Ahí están las lesiones axonales difusas. Entonces, miren, lesiones primarias, fracturas, hematomas extraaxiales. ¿Cuáles son los hematomas extraaxiales? El epidural, el subdural y la hemorragia subaracnoidea. Lesiones intraaxiales, las contusiones hemorrágicas y la lesión axonal difusa. Las contusiones hemorrágicas, ¿dónde las voy a buscar? En la fosa frontal y en las fosas temporales. ¿Dónde voy a buscar la lesión axonal difusa? En la zona subcortical, como hemorragias puntiformes, en el mesencéfalo, en ganglios basales y en el cuerpo calloso, ¿sí? La siguiente. Claro que la mejor forma de evaluarse es en resonancia magnética, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, creo que ahí. Lesiones secundarias, el edema cerebral, ¿no? Cuando yo identificaba que mi edema cerebral era importante, era severo, cuando empezaba a obturar a las cisternas de la base, ¿no? Si yo en una tomografía no veo cisternas de la base, puedo estar seguro que estoy frente a un edema cerebral moderado, ¿no? Y severo, si es que no solamente hay eso, sino que hay una hiperdensidad relativa del cerebelo, ¿no? A esto se le llama el signo del cerebelo blanco. Aparte que ustedes acá ya no ven nada de ventrículos laterales, no ven nada de cisternas, no ven nada de surcos y cisuras, ¿no? Y como ese cerebro está tan edematizado, lleno de agua, y el agua es hipodensa, el cerebro se ve hipodenso y el cerebelo se ve relativamente hiperdenso, ¿no? Eso es el signo del cerebelo blanco, recuerden, severo edema suprarrenal. La siguiente. Muy bien, las hernias también de cajón vienen. Hernia subfacial, la que pasa por debajo del falx, que es esta de acá. Las hernias uncales, el uncus del lóbulo temporal. Las hernias transtentoriales, que pueden ser descendentes o ascendentes. Una hernia súper importante que jamás se les debe pasar, la hernia tonsilar, porque eso implica gran hipertensión hemocraniana y riesgo de morir, ¿no? Y la otra hernia que es postquirúrgica, que es la hernia transcalvarial, ¿sí? Recuérdense los 6 tipos de hernias que hay, ¿no? Subfalcial, uncal, transtentorial descendente, transtentorial ascendente, la tonsilar y la transcalvarial. Eso es realmente importante que lo recuerden y que lo busquen, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, en este caso, una hernia subfalcial, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una hernia transtentorial descendente, porque me doy cuenta porque está comprimiendo y desplazando el tronco hasta niveles inferiores. La siguiente. Importantes las injurias vasculares. ¿En qué caso sospecharlas? Cuando hayan fracturas supraclaviculares, ¿no? Cuando tenga lesiones cervicales, o sea, fractura de cuerpos vertebrales, fractura de clavículas, yo ahí puedo sospechar que pueda haber una lesión vascular. ¿De qué tipo? Disección generalmente, ¿sí? ¿Y cómo se van a manifestar? Como hay una disección arterial, va a haber una isquemia relacionada al área, ¿no? Hemos visto un caso así hace 3 días. Es un niño que está hospitalizado en el hospital Carrión, me parece, que ha tenido un accidente de tránsito y le encuentran una isquemia tremenda. Después de que ha caído, el chico ha caído golpeándose el cuello, justamente, ¿no? Le hemos pedido un angio, todavía no se lo han hecho, ya veremos, pero eso es sospecha altísima
de disección arterial, ¿no? La siguiente. Otro tipo de lesión, sobre todo como de fracturas de base de cráneo, la fístula carotidio cavernosa, que no era otra cosa que la unión de la arteria carótida en su segmento final con la vena oftálmica, ¿no? La siguiente. Trombosis venosas también se pueden presentar en el contexto de traumas. La siguiente. Vasoespasmo inducido, siempre recuerden, por hemorragia subaracnoidea. Y recuerden que la hemorragia subaracnoidea es de peor pronóstico entre mayor volumen tenga y entre más se haya metido a los ventrículos. ¿Sí? La siguiente. Dentro de la clasificación del TEC estaba la escala de Marshall, ¿no? Que la vamos a ver en un ratito. La siguiente. O la previa, por favor. Puntos importantes que siempre se deben recordar cuando evalúen TEC. Estado de las cisternas, ¿no? Recuerden, si las cisternas están obturadas, gran edema, mal pronóstico. Desplazamiento de la línea media implica que hay una lesión de volumen importante que está empezando a condicionar herniación y que probablemente tenga que ser evacuada. Y la lesión focal de volumen crítico, que dijimos que el volumen crítico era 25 cc, ¿no? Si uno mide el volumen de esa lesión y es mayor de 25 cc, uno dice lesión de volumen crítico, o sea, lesión que amerita ser evacuada. La siguiente. La siguiente, esto ya lo hemos visto. 25 cc, recuerden ese punto. 25 cc en caso de que yo pueda medirla, un hemotomo intraparenquimal, y en los casos de hemorragias subdurales, lo que se utiliza es el espesor de la lesión, que yo considero grave y de tipo crítico para ser drenada cuando es mayor de 10 milímetros o 1 centímetro. La siguiente. La lesión de la clasificación de Marshall, para que la tengan en cuenta nada más. La siguiente. Muy bien, vamos a esto, a ACV isquémico. Arriba, arriba. Muy bien, dale la siguiente. Los ACVs más frecuentes son los isquémicos que los hemorrágicos. Y en nuestro medio, de hecho, los isquémicos son los más frecuentes que hay. Los isquémicos pueden ser trombóticos, cuando hay un accidente de placa en una de las arterias, embólicos, cuando vienen a través de un foco embolígeno, que generalmente está en la aurícula, generalmente en pacientes con fibrilación auricular, o pueden ser infartos de las arterias penetrantes, que son llamados infartos lacunares. La causa más importante va a ser arteriosclerosis, a diferencia de los hemorrágicos, que suelen ser por problemas hipertensivos, ¿no? Pero recuerden, la mayoría, cuando ustedes vean a un paciente que hace un déficit neurológico súbito y focaliza, la primera opción es un ACV. Y ya saben ustedes que lo más probable es que sea un ACV isquémico. A mí me da muchas veces cuando mandan de los hospitales y dicen, tomografía sin contraste, descartar ACV. Motivo, trastorno del sensorio. Primero, no sé qué es el sensorio. Generalmente esos pacientes lo que tienen es trastorno de conciencia, ¿no? Entonces utilícenlo con propiedad. Tiene un trastorno de conciencia. Pero si ese trastorno de conciencia no está acompañado de focalización significa que esté pues hemipléjico, ¿no? Es extremadamente poco probable que tenga un ACV. Trastorno de conciencia global, busca procesos metabólicos, sépticos, tóxicos, ¿no? Pero solo si focaliza, piensen en un ACV. La siguiente. Ahora, la mayoría de ACVs importantes vienen con trastorno de conciencia, pues sí. Que vengan con trastorno de sensorio, no sé. No uso ese término. Ahora, ¿por qué es importante darnos cuenta de un ACV isquémico pronto? Porque no todo va a ser infarto, sino que va a haber una zona grande de penumbra, ¿no? Y lo que nosotros queremos con un ACV es disminuir su morbilidad a largo plazo, que no tenga secuela. Y para que el paciente no tenga secuela, ¿qué hacemos? Lo trombolizamos, ¿no? Así como se tromboliza el infarto de miocardio, también se tromboliza al ACV. La ventana terapéutica es más breve, pero se puede hacer. La siguiente. Y para eso es que nosotros echamos parte a la neuroimagen, ¿no? La siguiente. Estos son criterios para trombolizar. La siguiente. La siguiente. Muy bien, vamos a ver esto, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que tengo yo para ofertar a un paciente que tiene sospecha de ACV? Tomografía computarizada definitivamente es la forma con la que abordamos inicialmente. ¿Podemos hacer más compleja esa tomografía? Sí, si es que hacemos una tomografía con perfusión.
La perfusión es una técnica funcional que nos va a permitir saber qué área está infartada ya, qué área está en penumbra o riesgo, ¿no? Y qué tan beneficioso sería una trombolisis. La resonancia magnética es un examen que es un poco más largo, pero que nosotros generalmente lo utilizamos en una sola secuencia, que es la secuencia de difusión. ¿Qué nos permite saber esto? Saber el tamaño. Una secuencia de difusión dura 5 minutos, es rapidísimo, hasta menos. Una angiotomografía o una angiorreme para saber cuál es el vaso culpable de la oclusión no siempre es necesario. La ecografía Doppler no se hace acá, ¿no? Sino Doppler de los vasos cervicales. Si es que yo quiero saber si es que el punto de origen del émbolo fue de repente enfermedad vascular carotidia, ¿no? O si de repente tenía una enfermedad carotidia previa. La siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo que yo busco en una tomografía? Imagínense ustedes que estamos con el paciente a las 2 horas de iniciado su déficit focal con alteración de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le pido una tomografía con 2 objetivos. Uno, descartar que haya hemorragia, porque obviamente si hay hemorragia no lo puedo trombolizar. Y en segundo lugar, evaluar si es que hay signos precoces de ACV isquémico. El ACV isquémico tiene una fase que se llama hiperaguda. La fase hiperaguda es aquella que está por debajo de las 3 horas. Entonces, ¿cuáles son los signos precoces, mis queridos flacos, de ACV isquémico? Signo precoz número 1, la arteria cerebral media hiperdensa, ¿no? Hiperdensa. Signo número 2, la hipodensidad por hipoperfusión, ¿no? Si uno ve, esta zona de acá está más hipodensa que esta zona de acá. ¿Sí? Otro signo, borramiento del ribete insular. Otro signo, borramiento de los surcos y cisuras. Entonces, ¿cuáles son los signos hiperagudos? Cerebral media hiperdensa, borramiento del ribete insular, hipodensidad por hipoperfusión y borramiento de surcos y cisuras. La siguiente. Es importante señalar, queridos flacos, que bueno, eso es para nosotros, sobre todo los radiólogos, ¿no? Cuando nosotros evaluamos un ACV en tomografía, no lo evaluamos en placa jamás, siempre lo evaluamos en monitor. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar con la escala de grises. Esto es como te la dan en la placa, no se nota nada, ¿no? Si es que yo lo ventaneo, que es el jerga radiológica, me doy cuenta que los ganglios basales del lado derecho están más hipodensos que los ganglios basales del lado izquierdo, ¿no? Y eso se debe a que estos ganglios basales están infartados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes valoren o pidan que se valore un estudio tomográfico para descartar ACV, no se hará en placa, ¿no? Se debe hacer en visualizador o monitor para poder hacer el juego de la escala de grises. La siguiente. Miren, pasó el tiempo y era tremendo el infarto ahí, ¿no? Y era evidente, ¿no? La siguiente. Miren acá, los signos hiperagudos en este caso fueron el borramiento de la cisura o del ribete insular. Y si yo me doy cuenta, mis queridos flacos, acá veo surcos y cisuras, ¿verdad? Acá está llanito, ¿no? Esto es un hiperagudo y este es el mismo paciente, pero al día siguiente, ¿no? Obviamente mucho más cantado, ¿no? Mucho más cantado. Por eso, la primera tomografía se realiza con 2 intenciones: descartar sangrado y evidenciar signos hiperagudos. ¿Cuáles son los signos hiperagudos? Hiperdensidad de cerebral media, hipodensidad por hipoperfusión, borramiento del ribete insular, borramiento de surcos y cisuras. Yo veo eso y digo, oye, acá hay un infarto en fase hiperaguda. La siguiente. Igual, el signo de la cerebral media hiperdensa, claramente evidenciado acá, ¿no? Claramente. Y al tiempo, la evidencia de un extenso infarto dependiente del territorio de esta arteria. La siguiente, por favor. Recuerden, mis queridos flacos, siempre, ¿no? La evolución es dinámica, ¿no? O sea, no se queden con el resultado de una sola tomografía. Siempre hay que pedirlas en secuencia. La siguiente. La resonancia magnética por difusión, ¿en qué se basa, flacos? El movimiento libre de las moléculas de agua depende de la celularidad y depende de la integridad de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿verdad?
Entonces, muerta la célula, muerta la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Eso quiere decir que se restringe el movimiento libre de las moléculas de agua, por lo tanto va a haber restricción a la difusión. La siguiente. ¿Y cómo la voy a ver yo? La voy a ver como esto de acá. Eso es una secuencia de difusión. Acá es el infarto. La siguiente. Ahora, la difusión se altera bastante precoz en la historia de la enfermedad y dura la restricción incluso hasta los primeros 21 días después del infarto, ¿no? La siguiente. Miren, esto es una secuencia de difusión con restricción, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo usamos nosotros? Viene el paciente con sospecha de ACV isquémico, le hacen la tomografía y la cosa es un poco dudosa, lo metemos al resonador y le hacemos una secuencia de difusión con dos razones. Primero, confirmar la presencia del ACV isquémico. Segundo, determinar cuál es el área de infarto, porque no todos los infartos se pueden trombolizar. Si es que el infarto es demasiado grande, no se debe trombolizar. Cuando es más del 30% del hemisferio cerebral el infarto, no se debe trombolizar por el riesgo incrementado de hemorragia. La siguiente, porque ustedes se imaginarán que la trombolisis puede generar sangrado, ¿no? La siguiente. La siguiente. Muy bien. La angiotem, la finalidad que tiene es la valoración de la oclusión vascular, ¿no? No es indispensable. Punto que hay que llevar a casa. Primera evaluación tomográfica sin contraste. ¿Cuál es la función? Descartar hemorragia y valorar signos hiperagudos. Si voy a hacer una resonancia, ¿cuál es la función? Confirmar isquemia y determinar extensión. En esto, recuerden, flacos, que solamente tenemos 3 horas para trombolizar. Entonces, lo que hagamos tiene que ser súper rápido. La siguiente. Igual, la siguiente. La siguiente. Muy bien. Pasamos a hidrocefalia, me parece, ¿no? No, previamente era una clase doble, era las cisternas. Bueno, vamos, adelante. Hidrocefalia, ¿no? Sí, la siguiente.